Un día antes de Navidad, la esposa de mi hijo tiró un bote de basura al suelo y dijo: «Limpia todo esto ahora mismo, sirvienta arrugada». No reaccioné, solo ajusté mi abrigo y me fui. Un día después, cambié las cerraduras de la casa, y cuando ella regresó del trabajo y golpeaba sin parar la puerta, anuncié: «Buena suerte encontrando otro lugar donde vivir. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Graciela y tengo 68 años. Durante 43 años fui la esposa de Roberto, un hombre trabajador que nos dejó esta casa como nuestro hogar para siempre. Nunca pensé que a mi edad tendría que defender mi propio techo de la mujer que se supone debería respetarme como la madre de su esposo. Era 23 de diciembre, un día antes de Navidad. El aroma de los tamales que había estado preparando desde las 5 de la mañana llenaba toda la cocina. Mis manos, arrugadas por los años pero aún firmes, habían amasado la masa con el mismo cariño de siempre. Esta tradición familiar venía de mi madre y de la madre de mi madre. Cada diciembre, sin falta, preparaba tamales para toda la familia. Daniel, mi único hijo, había llegado temprano con Paola, su esposa de 3 años. Desde el momento en que pusieron un pie en la sala, pude sentir esa tensión familiar que ya conocía muy bien. Paola caminaba por mi casa como si fuera la dueña, moviendo cojines, reorganizando las decoraciones navideñas que yo había colocado con tanto cuidado. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», me preguntó Daniel, pero antes de que pudiera responder, Paola lo tomó del brazo. «Cariño, tu madre ya está acostumbrada a hacer todo sola. Mejor siéntate y descansa», le dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería parecer considerada delante de él. Yo solo asentí y seguí trabajando. A los 68 años había aprendido a elegir mis batallas, pero cada comentario de Paola se acumulaba en mi pecho como pequeñas piedras que hacían más pesado mi corazón. Durante la tarde, mientras Daniel salió a comprar algunas cosas de último momento, Paola se quedó conmigo en la cocina. Se sentó en la mesa, pintándose las uñas de rojo brillante, ignorando completamente que yo estaba limpiando a su alrededor. «Graciela», me dijo sin levantar la vista de sus uñas, «¿no crees que ya es hora de que consideres mudarte a un lugar más apropiado para tu edad?» Me detuve un momento, con el trapo húmedo en las manos. «¿Apropiado? Esta es mi casa, Paola, la casa que construimos Roberto y yo». Ella soltó una risita. «Ay, pero es que mantenerte aquí sola es una responsabilidad muy grande para Daniel. Él se preocupa mucho por ti. Y además, esta casa es demasiado grande para una persona sola». Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Era cierto que desde que Roberto murió hace 5 años, la casa se sentía más grande, más silenciosa. Pero era mi hogar. Cada rincón tenía recuerdos, cada objeto tenía una historia. Los muebles que habíamos comprado juntos, las fotografías de nuestros viajes, el jardín que Roberto había plantado con sus propias manos. Cuando Daniel regresó, Paola inmediatamente cambió su actitud. Se volvió dulce y atenta, preguntándome si necesitaba que lavara los platos o si quería que pusiera la mesa. Mi hijo no podía ver lo que yo veía, no podía escuchar el tono que usaba cuando él no estaba presente. La cena transcurrió en relativa calma. Hablamos de los planes para el día siguiente, de los regalos, de los primos que vendrían a visitarnos. Pero yo podía sentir la mirada de Paola estudiándome, evaluándome, como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Después de cenar, mientras Daniel fue al baño, empecé a recoger los platos. Se me resbaló uno de las manos, un plato que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. El ruido al romperse contra el suelo me estremeció, no solo por el plato, sino por lo que representaba. Paola se levantó inmediatamente, pero no para consolarme o ayudarme. Tomó el bote de basura y lo volcó completamente en el suelo de la cocina, esparciendo desperdicios, cáscaras de verduras, servilletas sucias y restos de comida por todas partes. «Limpia todo esto ahora mismo, sirvienta arrugada», me gritó, su voz llena de desprecio. «Y ten más cuidado la próxima vez. No todos podemos estar rompiendo cosas que no nos pertenecen».
Me quedé inmóvil por un momento, mirando el desastre en mi propia cocina. Las palabras «sirvienta arrugada» resonaban en mis oídos como una bofetada. En 68 años de vida, nadie, absolutamente nadie, me había hablado así en mi propia casa. No dije nada, no grité, no lloré, no me defendí. Simplemente me quité el delantal, lo doblé con cuidado y lo puse sobre la mesa. Tomé mi abrigo del perchero y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Escuché que Paola me preguntaba, pero su voz ya no tenía el veneno de antes. Sonaba, preocupada. No respondí. Salí de mi casa y caminé hacia mi auto. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en mi bolso, pero no era de miedo. Era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era determinación. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. No dormí mucho. En la oscuridad de esa habitación extraña, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. La mañana del 24 de diciembre, desperté en esa habitación de hotel con una claridad que no había sentido en años. Mientras me vestía frente al espejo, vi a una mujer que ya no estaba dispuesta a ser humillada en su propia casa. Las palabras de Paola habían sido la gota que derramó el vaso, pero la verdad era que mi decisión venía gestándose desde hacía meses. A las 8 de la mañana llamé a Miguel, el cerrajero que había usado cuando Roberto perdió sus llaves el año antes de morir. Su voz sonaba sorprendida cuando le expliqué lo que necesitaba. «Señora Graciela, ¿está segura? Es día de Nochebuena. Precisamente por eso necesito que sea hoy, Miguel. ¿Puede venir?» 2 horas después, Miguel estaba en mi puerta cambiando todas las cerraduras de la casa. La principal, la de la cocina que daba al patio, la del garaje. Mientras él trabajaba, yo empaqué todas las pertenencias de Paola en cajas de cartón que había comprado en el camino. Su ropa cara, sus cosméticos importados, sus zapatos de diseñador, todo lo que había ido acumulando en mi casa durante estos 3 años. Cada prenda que doblaba me recordaba algún comentario hiriente, alguna mirada despectiva, algún momento en que me había hecho sentir como una extraña en mi propio hogar. Mientras revisaba sus cosas, encontré algo que me heló la sangre. En el fondo de uno de sus cajones había una carta del Asilo San Francisco, una residencia para adultos mayores en las afueras de la ciudad. Era una cotización detallada de sus servicios, con una nota manuscrita que decía: «Para Graciela Herrera, aproximadamente en marzo del próximo año». Mi corazón se aceleró. Paola había estado investigando asilos para mí, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. La fecha de la cotización era de apenas 2 semanas atrás. Se me cortó la respiración cuando vi el precio: $1,200 mensuales. Dinero que, obviamente, esperaba que saliera de la venta de mi casa. Pero eso no era todo. Había más documentos. Una evaluación inmobiliaria de mi propiedad, fechada el mismo día que la cotización del asilo. El valor estimado era de $350,000. Todo empezaba a tener sentido. Paola no solo quería deshacerse de mí, tenía un plan financiero completo. Guardé todos esos documentos en mi bolso. Eran la evidencia de algo que había estado sintiendo, pero no podía comprobar. Paola no me odiaba solo porque sí. Me veía como un obstáculo entre ella y lo que consideraba suyo por derecho. Miguel terminó su trabajo al mediodía. «Aquí tiene las llaves nuevas, señora Graciela. Son 3 copias de cada una». Le pagué $500 en efectivo, agregando una propina generosa por trabajar en día feriado. Después, puse todas las cajas de Paola en el porche delantero, cubiertas con una lona para protegerlas del rocío navideño. Daniel me había llamado 7 veces durante la mañana. No contesté ninguna. Sabía que cuando llegaran y no pudieran entrar, vendrían las explicaciones, las lágrimas de cocodrilo de Paola y las súplicas de Daniel para que fuera razonable. Pero esta vez estaba preparada. A las 3 de la tarde, escuché el auto de Daniel en la entrada. Desde la ventana de la sala los vi bajarse. Paola venía riéndose de algo, completamente ajena a lo que la esperaba. Llevaba un vestido rojo nuevo y zapatos altos, como si fuera a una fiesta en lugar de a la casa donde había humillado a una mujer de 68 años la noche anterior.
Primero intentaron abrir con su llave. Escuché a Daniel murmurar algo confundido. Luego intentaron la puerta de la cocina. Finalmente, Paola comenzó a golpear la puerta principal con desesperación. «Graciela, abre esta puerta ahora mismo», gritaba. «Esto es ridículo». Me acerqué a la puerta y hablé sin abrirla. «Paola, tus cosas están en el porche. Buena suerte encontrando otro lugar donde vivir». Se hizo un silencio que parecía eterno. Luego escuché la voz de Daniel. «Mamá, ¿qué está pasando? Abre la puerta, por favor. Podemos hablar». «Daniel, hijo, puedes entrar cuando quieras, pero ella no». «¿Cómo que yo puedo entrar? No tengo llaves nuevas». Me reí suavemente. Mi hijo siempre había sido un poco lento para entender las cosas obvias. Precisamente por eso, Daniel. Porque esas llaves nunca fueron tuyas. Esta casa me la dejó tu padre a mí, y yo decido quién entra y quién no. Paola explotó. Su voz se volvió aguda, histérica. «Esto es abuso de ancianos. No puedes hacer esto. Daniel, haz algo». Pero había algo más en su voz. No era solo rabia, era pánico. Y yo sabía exactamente por qué. «Paola», dije con voz tranquila, «creo que hay algunas cosas que Daniel necesita saber sobre ti, sobre tus planes para mí, sobre lo que has estado haciendo a mis espaldas». El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio del miedo. «No sé de qué hablas, vieja loca», murmuró, pero su voz temblaba. Daniel golpeó la puerta más fuerte. «¡Mamá! Esto no se arregla así. ¡Abre la puerta!». «Hijo, si quieres escuchar lo que tengo que decirte sobre tu esposa, puedes ir al Café Luna que está en la esquina. Te veo ahí en 1 hora, solo tú». Escuché sus voces discutiendo en el porche. Paola insistía en que yo había perdido la razón, que esto era solo el comienzo de algo peor. Daniel sonaba confundido, dividido entre la lealtad a su esposa y la preocupación por su madre. Finalmente escuché sus pasos alejándose. Desde la ventana los vi cargando las cajas en el auto. Paola lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de alguien cuyo plan había sido descubierto. Cuando su auto desapareció por la calle, me senté en el sillón favorito de Roberto y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en casa. Pero sabía que esto no había terminado. Lo que había encontrado en el cajón de Paola era solo la punta del iceberg. 1 hora después, estaba sentada en el Café Luna, esperando a Daniel. Había traído conmigo una carpeta con todos los documentos que había encontrado en el cajón de Paola, pero eso no era todo lo que tenía que contarle a mi hijo. La verdad era mucho más dolorosa y había estado esperando el momento correcto para revelarla. Daniel llegó puntual, como siempre. Se veía cansado y confundido. Sus ojos, que siempre me recordaban a los de Roberto, mostraban una mezcla de preocupación y frustración. «Mamá, esto no puede seguir así», me dijo antes incluso de sentarse. «Paola está devastada. Dice que has estado actuando extraño últimamente, que a veces olvidas cosas». Ahí estaba, la semilla que Paola había estado plantando cuidadosamente en la mente de mi hijo. Me quedé callada un momento, dejando que las palabras flotaran entre nosotros. «¿Extraño cómo, Daniel?». Él se removió incómodo en su silla. «Bueno, el mes pasado olvidaste nuestra cena del domingo. Y la semana antepasada no pudiste encontrar el anillo de compromiso de la abuela María». Mi corazón se aceleró. El anillo de compromiso de la abuela María, una pieza de 1920 con un diamante pequeño pero perfecto, había sido el tesoro de nuestra familia durante 4 generaciones. Yo se lo había prometido a Daniel para cuando encontrara a la mujer correcta, pero cuando se casó con Paola, algo en mi interior me dijo que esperara. «Daniel, hijo, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que viste el anillo de la abuela María?». Él frunció el ceño. «No sé, hace unos meses tal vez». «¿Por qué?». Saqué mi teléfono y abrí una aplicación que mi vecina Carmen, una mujer de mi edad mucho más moderna que yo, me había enseñado a usar. Era una página de ventas en línea donde la gente vendía artículos usados. «Porque lo encontré aquí», le dije mostrándole la pantalla. En la imagen se veía claramente el anillo de la abuela María,
con su delicado grabado de flores y el pequeño diamante que brillaba igual que el día que mi suegra me lo entregó. El precio, $2,500. El vendedor se identificaba como Paola Chic y la descripción decía: anillo vintage de herencia familiar, excelente estado, venta urgente. Daniel se quedó mudo, con los ojos fijos en la pantalla. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Debe ser una coincidencia. Hay muchos anillos parecidos». Le mostré más fotos. El anillo estaba fotografiado sobre la misma colcha de la cama de mi cuarto, la colcha que Roberto y yo habíamos comprado en nuestro viaje a México hace 15 años. «Daniel, esta foto fue tomada en mi casa, en mi habitación». Su cara se descompuso lentamente mientras la realidad se abría paso en su mente. Pero yo no había terminado. Seguí navegando en el perfil de Paola Chic y le mostré más artículos. El juego de aretes de perlas de mi madre, vendido por $300. El reloj de bolsillo de Roberto, que había pertenecido a su abuelo, vendido por $450. La pulsera de oro que Roberto me había regalado en nuestro 25º aniversario, vendida por $600. Son más de 20 artículos, Daniel, todos de mi casa, todos vendidos por tu esposa en los últimos 6 meses. Mi hijo parecía estar en shock. Sus manos temblaban mientras sostenía mi teléfono. Pero ella me dijo que tú estabas perdiendo la memoria, que escondías cosas y luego no recordabas dónde las ponías. ¿Y tú le creíste? Daniel cerró los ojos. Ella parecía tan preocupada por ti. Decía que era normal en personas de tu edad, que no quería que te sintieras mal al respecto. La manipulación había sido perfecta. Paola había creado una narrativa donde yo era la de la memoria fallida y ella era la nuera comprensiva que protegía mi dignidad. Mientras tanto, había estado robando sistemáticamente los tesoros de mi familia. «Hijo, hay más cosas que necesitas saber». Saqué la carpeta y le mostré los documentos del asilo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando leyó la cotización y la fecha. Ella estaba planeando internarme, Daniel. Sin consultarme, sin consultarte a ti. Ya tenía todo calculado. Le mostré la evaluación inmobiliaria. Y después iba a vender la casa. Tu casa. La casa donde creciste, donde tu padre murió, donde están todos nuestros recuerdos. Daniel no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras revisaba los documentos una y otra vez, como si quisiera que las palabras cambiaran mágicamente. «¿Hace cuánto tiempo sabes esto?», me preguntó finalmente. «Las ventas las descubrí hace 3 semanas, cuando Carmen me enseñó a usar Internet para buscar cosas. Al principio pensé que era casualidad, pero luego reconocí más y más objetos. Los documentos del asilo los encontré esta mañana. ¿Por qué no me dijiste nada antes?». Lo miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. «Porque sabía que no me ibas a creer. Porque durante 3 años has elegido creerle a ella por encima de mí. Porque cada vez que intenté hablarte de sus comentarios o su actitud, me dijiste que estaba exagerando, que ella te amaba y que eso era lo único que importaba». Daniel se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, mamá. ¿Qué he hecho?». «No es lo que has hecho, hijo. Es lo que no has visto». Permanecimos en silencio por un momento. El café se había llenado de familias celebrando Nochebuena, riéndose, compartiendo. Todo lo que nosotros deberíamos haber estado haciendo. «¿Qué vamos a hacer ahora, Mo?», me preguntó. «Ahora tú tienes que decidir qué es más importante para ti. La mujer que te ha estado mintiendo durante meses o la madre que te dio la vida y nunca te haría daño». Daniel levantó la vista. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto hacia mí. «Pero antes de que decidas», le dije, guardando los documentos en la carpeta, «hay algo más que necesitas saber sobre tu esposa. Algo que descubrí ayer y que va a cambiarlo todo». Daniel me miró con una mezcla de miedo y anticipación. Ya había sido suficiente revelación por un día, pero yo sabía que tenía que contarle todo. No podía dejar las cosas a medias. «Ayer»,
Después de encontrar los documentos del asilo, decidí revisar más a fondo las cosas de Paola. Encontré algo escondido en el fondo de su armario. Saqué de mi bolso una pequeña caja de zapatos que había traído conmigo. Adentro había una libreta de notas manuscritas y varios documentos doblados. «Esta es la letra de Paola, ¿verdad?», le pregunté, mostrándole la libreta. Daniel asintió, reconociendo inmediatamente la caligrafía de su esposa. «Lee esto», le dije, abriendo la libreta en una página específica que había marcado con un papel. Daniel comenzó a leer en voz baja, pero conforme avanzaba, su voz se hacía más débil hasta convertirse en un susurro. 15 de noviembre. Daniel sigue sin sospechar nada. La vieja está cada vez más aislada. He logrado que dude de su propia memoria con lo de las joyas. Estrategia funcionando perfectamente. Hizo una pausa y me miró. «Mamá, esto no puede ser real». Sigue leyendo. 22 de noviembre. Vendí los aretes de perlas hoy. $300 más para el fondo. Daniel ni siquiera preguntó por qué su madre no los usaba últimamente. Es increíble lo fácil que es manipular a un hombre cuando cree que amas a su familia. La voz de Daniel se quebró. Sus manos temblaban mientras sostenía la libreta. 5 de diciembre. La evaluación de la casa salió mejor de lo que esperaba. $350,000. Después de pagar el asilo por 3 años, todavía quedarían más de $200,000. Suficiente para el divorcio y empezar de nuevo. Daniel nunca verá venir lo que se aproxima. Daniel cerró la libreta de golpe. «No puedo leer más». «Pero tienes que hacerlo, porque hay una entrada del 20 de diciembre, hace solo 4 días». Con manos temblorosas, Daniel buscó la fecha. Su rostro se puso completamente pálido cuando leyó las palabras. 20 de diciembre. Todo está saliendo perfecto. He conseguido que Daniel piense que su madre está perdiendo la cordura. Mañana voy a provocar una escena que lo convenza definitivamente de que ella es un peligro para sí misma. Una vez que esté internada, tendré poder legal sobre sus decisiones médicas. El resto será fácil. Daniel dejó caer la libreta sobre la mesa. Ella planeó todo lo que pasó anoche. Cada palabra, cada gesto, incluso lo de llamarme sirvienta arrugada. Todo estaba calculado para que tú pensaras que yo había perdido la razón. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Podía ver cómo toda su realidad se desmoronaba. El hombre que había creído estar casado con una mujer amorosa acababa de descubrir que había estado viviendo con una extraña. ¿Hay más?, me preguntó sin levantar la vista. Sí, los documentos. Le mostré los papeles que había encontrado junto con la libreta. Era correspondencia con un abogado especializado en derecho de ancianos, cotizaciones de diferentes asilos y, lo más perturbador de todo, un borrador de una carta dirigida a los servicios de protección para adultos mayores, reportándome como una persona en riesgo que necesitaba intervención inmediata. Ella iba a denunciarme como una anciana abandonada y en peligro. Después de robarme, después de planear internarme, iba a hacer que las autoridades creyeran que tú me estabas descuidando. Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero ya no solo de tristeza. Había algo más ahí. Era ira. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Después de que los vi marcharse de la casa, no he sabido nada. En ese momento, el teléfono de Daniel comenzó a sonar. Era Paola. Mi hijo miró la pantalla por un momento. Luego me miró a mí. «Contesta», le dije, «pero ponlo en altavoz». Daniel deslizó el dedo para responder. «Daniel, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Tu madre me echó de la casa. Creo que está teniendo un episodio. Necesitamos llamar a alguien, a un doctor, a los servicios sociales». La voz de Paola sonaba perfectamente ensayada, preocupada, pero no histérica, amorosa, pero firme. Era una actuación magistral. «Paola», dijo Daniel con voz controlada, «necesito preguntarte algo». «Claro, amor, lo que sea. Pero primero tenemos que hacer algo sobre tu madre. No puede seguir viviendo sola si va a tener estos arranques». «¿Dónde está el anillo de compromiso de mi abuela?». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Qué anillo? Cariño, tu madre esconde las cosas y luego no recuerda dónde las puso.
Ya te había dicho. Paola, sé que lo vendiste. Lo vi en internet. Otro silencio, pero este era diferente. Era el silencio de alguien que había sido descubierto. Daniel, no sé de qué estás hablando. Tu madre debe haberte contado alguna historia. También sé de los aretes de perlas, del reloj de mi abuelo, de la pulsera de oro. Sé del asilo que habías elegido para mi madre. Sé de la evaluación de la casa. Y sé de tu plan para divorciarte después de que ella estuviera internada. El silencio que siguió se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Daniel, dijo finalmente Paola, y su voz había cambiado completamente. Ya no había dulzura, no había preocupación. Era fría, calculadora. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. No vuelvas a acercarte a mi madre ni a la casa. Esa casa también es mía. Soy tu esposa. Ya no. Daniel colgó el teléfono y me miró. Por primera vez en 3 años, vi a mi hijo realmente verme. No como un problema a resolver, no como una responsabilidad que manejar, sino como su madre que había estado tratando de protegerlo todo este tiempo. Mamá, lo siento mucho, lo siento tanto. No tienes que disculparte conmigo, hijo. Solo tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora. Los días siguientes después de Navidad fueron extrañamente pacíficos. Daniel había decidido quedarse conmigo en la casa mientras procesaba todo lo que había descubierto sobre Paola. Durante esos días, mi hijo parecía estar redescubriendo a la madre que había dejado de ver hace 3 años. Cocinábamos juntos como cuando era pequeño, hablábamos de Roberto y de los recuerdos familiares que Paola había tratado de borrar. Daniel me ayudó a hacer una lista de todos los objetos que habían sido vendidos, para ver si era posible recuperar algunos. El total de lo robado ascendía a más de $8,000 en objetos de valor sentimental incalculable. Mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina, ¿cómo pudiste soportar todo esto durante tanto tiempo sin decirme nada? Porque eres mi hijo y te amo. Porque quería que fueras feliz, aunque esa felicidad me costara la mía. Él tomó mi mano. Nunca más. Te prometo que nunca más voy a dudar de ti. Pero el 30 de diciembre, nuestra tranquilidad se quebró. Daniel había salido a comprar comida para la cena de Año Nuevo cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi un auto de policía estacionado frente a mi casa. Abrí la puerta y me encontré con 2 oficiales, una mujer joven y un hombre mayor, ambos con expresiones serias. ¿Señora Graciela Herrera?, preguntó la oficial. Sí, soy yo. Hemos recibido un reporte de bienestar. Su nuera, Paola Herrera, está preocupada por su seguridad y bienestar. Dice que ha estado actuando de manera errática y que puede ser un peligro para sí misma. Mi corazón se detuvo. Paola había jugado su última carta, exactamente como había planeado en su libreta. Oficiales, mi nuera ya no vive aquí. Fue expulsada de mi casa por robarme. La oficial intercambió una mirada con su compañero. Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Podemos pasar? Los dejé entrar, manteniendo la calma aunque por dentro sentía pánico. Sabía que cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada. Su nuera dice que usted cambió las cerraduras de la casa sin razón aparente, que ha estado escondiendo objetos valiosos y acusándola de robarlos, y que ayer amenazó con hacerse daño. Eso es completamente falso. También dice que su hijo está siendo manipulado por usted, que lo está obligando a elegir entre ustedes 2. Respiré profundo. Oficiales, tengo documentos que comprueban que mi nuera había estado robándome sistemáticamente y planeando internarme en un asilo contra mi voluntad. El oficial mayor frunció el ceño. ¿Puede mostrarnos esos documentos? Fui por la carpeta que ahora mantenía siempre cerca. Les mostré las capturas de pantalla de las ventas online, la libreta manuscrita de Paola, los documentos del asilo. Los oficiales revisaron todo cuidadosamente. La oficial más joven parecía cada vez más seria conforme leía. Señora Herrera, estos documentos parecen indicar que usted ha sido víctima de abuso financiero por parte de un familiar. Exactamente. Pero su nuera insiste en que todo esto son delirios, que usted está confundida y necesita ayuda médica inmediata.
En ese momento escuché el auto de Daniel en la entrada. Nunca había estado tan aliviada de escuchar ese sonido. Daniel entró cargando bolsas del supermercado y se detuvo al ver a los policías. «¿Qué está pasando?» «¿Usted es Daniel Herrera?», preguntó el oficial mayor. «Sí». Su esposa presentó un reporte de bienestar por su madre. Dice que está preocupada por su estado mental. Daniel dejó las bolsas en el suelo. «Mi esposa ya no vive aquí. Descubrí que había estado robando a mi madre y planeando internarla para quedarse con su dinero». «¿Puede confirmar la autenticidad de estos documentos?», preguntó la oficial, mostrándole la libreta de Paola. Daniel asintió. «Esa es la letra de Paola. Encontramos esto hace una semana, junto con evidencia de que había vendido más de $8,000 en objetos familiares sin permiso». Los oficiales se miraron entre ellos. «Señor Herrera, ¿su madre ha mostrado algún signo de deterioro mental o comportamiento errático?» «Mi madre está perfectamente bien. Fue mi esposa quien me manipuló para hacerme creer lo contrario». La oficial cerró su libreta. «Señora Herrera, parece que usted ha sido víctima de abuso financiero y emocional. ¿Quiere presentar cargos formales?». Antes de que pudiera responder, escuchamos el ruido de un auto frenando bruscamente afuera. A través de la ventana vimos a Paola bajándose de un taxi, corriendo hacia la puerta. «¡Oficiales!», gritó antes de entrar. «¡Gracias por venir tan rápido!». Paola irrumpió en la sala, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Su actuación era perfecta. «Esta mujer está enferma», dijo señalándome. «Ha estado teniendo episodios paranoides. Daniel, cariño, sé que es difícil aceptarlo, pero tu madre necesita ayuda profesional». Daniel la miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era desprecio puro. «Paola, ya basta». «Daniel, por favor, sé que ella te ha llenado la cabeza de mentiras sobre mí, pero tienes que pensar racionalmente». «¿Mentiras?». Daniel tomó la libreta de la mesa. «¿Estos son mentiras? ¿Tu propia letra documentando cómo planeabas robar a mi madre y abandonarme?». La cara de Paola cambió instantáneamente. El color se drenó de sus mejillas cuando vio la libreta. Eso es privado. No tenían derecho a leerlo. «Era privado cuando estaba en mi casa, robando a mi madre», dijo Daniel. La oficial se acercó a Paola. «Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre las acusaciones de abuso financiero». Paola miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que su plan había fracasado completamente. Sus ojos se llenaron de una rabia que ya no podía disimular. «Esto no se va a quedar así», me dijo con voz venenosa. «No van a salirse con la suya». «Señora», dijo el oficial mayor, «necesito que se calme o tendremos que arrestarla por alteración del orden público». Paola se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia Daniel. «Vas a arrepentirte de esto. Cuando esa vieja muera y te deje solo, no vengas llorando conmigo». Daniel no respondió. Solo la miró irse con una expresión de alivio. Los oficiales tomaron mi declaración formal y se fueron con copias de todos los documentos. Me dijeron que el fiscal de distrito estaría en contacto para proceder con los cargos. Esa noche, Daniel y yo cenamos en silencio. Sabíamos que Paola no se rendiría tan fácilmente, pero por primera vez en años sentí que mi hijo y yo estábamos del mismo lado. 3 meses habían pasado desde la Nochebuena que cambió todo. Era marzo, y los jazmines del jardín que Roberto había plantado estaban floreciendo otra vez. Me encontraba podando las rosas cuando escuché el auto de Daniel en la entrada. Llegaba cada día después del trabajo, una costumbre que habíamos establecido después de que Paola se marchó definitivamente. Los procedimientos legales habían sido más rápidos de lo esperado. Paola había intentado contrademandar, alegando que yo la había calumniado, pero la evidencia era abrumadora. Su propia libreta había sido la pieza clave que destruyó cualquier defensa. Al final, había aceptado un acuerdo. Devolvería todo el dinero de las ventas, $5,200 que pudo ser recuperado, y a cambio yo no presentaría cargos criminales. Daniel se había divorciado en febrero. Paola no había peleado por nada, probablemente porque sabía que no tenía ningún derecho legal sobre la casa ni sobre los bienes familiares.
Se había mudado a otro estado, según me había contado mi hijo, pero a mí no me importaba dónde estuviera mientras fuera lejos de nosotros. «Hola, mamá», me saludó Daniel, dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo. Carmen vino a tomar café y me ayudó a plantar unas flores nuevas». Daniel sonrió. En estos meses había recuperado una paz en los ojos que no había visto desde antes de que conociera a Paola. Había perdido peso, se veía más saludable y, sobre todo, se veía libre. Entramos juntos a la casa. La cocina olía a los frijoles que había estado cocinando toda la tarde, una receta de la abuela de Roberto que no había preparado en años. Durante el matrimonio de Daniel con Paola, ella siempre se quejaba de que la comida tradicional mexicana era demasiado pesada para su dieta. «Mamá, tengo algo que contarte», me dijo Daniel mientras nos sentábamos a la mesa. Su tono me alertó. «¿Qué pasa?» «Paola me llamó ayer. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quería?» «Quiere volver. Dice que se da cuenta de que cometió errores, que ha estado yendo a terapia, que ha cambiado». Me quedé callada, esperando a que continuara. Me dijo que estaba embarazada. Mi corazón se detuvo. Un bebé cambiaba todo. Un bebé significaba que Paola estaría en nuestras vidas para siempre, sin importar lo que hubiera hecho. ¿Le creíste? Daniel negó con la cabeza. Le pedí que me enviara los resultados médicos. No pudo. Después le dije que si realmente estaba embarazada, podríamos arreglar una custodia compartida después del divorcio, pero que eso no significaba que íbamos a volver a estar juntos. ¿Qué dijo? Se puso furiosa. Me gritó que era un malagradecido, que tú me habías lavado el cerebro, que algún día me iba a arrepentir de haber elegido a una vieja sobre mi esposa. Suspiré. Era típico de Paola. Cuando la manipulación emocional no funcionaba, recurría a los insultos y las amenazas. ¿Estás bien?, le pregunté. Daniel asintió. Sí, mamá. Por primera vez en mucho tiempo estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Cenamos tranquilos, hablando de cosas cotidianas. Daniel me contó sobre su trabajo, sobre un ascenso que estaba considerando, sobre los planes que tenía para remodelar el baño principal de la casa. Eran conversaciones simples, normales, pero después de años de tensión constante, esa normalidad se sentía como un lujo. Después de cenar, Daniel se fue a su apartamento. Había decidido mudarse a un lugar propio después del divorcio, pero mantenía su cuarto en mi casa para cuando quisiera quedarse. Era un arreglo que funcionaba para ambos. Me quedé sola en la sala, viendo las fotografías familiares que había vuelto a poner en su lugar. Paola había insistido en que las guardáramos para darle a la casa un look más moderno, pero ahora entendía que simplemente quería borrar la historia de nuestra familia. Tomé la fotografía de mi boda con Roberto. Habíamos sido tan jóvenes, tan llenos de sueños. Él había muerto sin saber lo que Paola le estaba haciendo a su familia, pero de alguna manera sentía que había estado conmigo durante estos meses difíciles, dándome la fuerza para defender lo que habíamos construido juntos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. «¿Diga?» «Graciela, soy yo». La voz de Paola me heló la sangre. No había hablado con ella desde el día que llegó con la policía. «No tengo nada que hablar contigo». «Espera, no cuelgues. Solo quiero que sepas que esto no se va a quedar así. Paola, el caso está cerrado. Tienes que seguir adelante con tu vida. Mi vida se destruyó por tu culpa. Daniel era todo lo que tenía. Daniel nunca fue tuyo para empezar. Tú misma lo escribiste en tu libreta. Solo era parte de tu plan». Se hizo un silencio largo. «Eres una vieja amargada que no pudo soportar que su hijo fuera feliz. Si eso te ayuda a dormir por las noches, puedes creerlo. Algún día Daniel va a darse cuenta de que cometió un error. Y cuando eso pase, no me va a encontrar esperándolo. Esperemos que tengas razón, por su bien». Colgué el teléfono y lo apagué. No me importaba si volvía a llamar. Había dicho lo que tenía que decir y yo había escuchado lo que necesitaba escuchar. Paola seguía siendo la misma persona manipuladora y vengativa de siempre. No había cambiado, no iba a cambiar, y mi hijo estaba mejor sin ella.
Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No me desperté preguntándome qué estaría planeando Paola. No me levanté en la madrugada preocupándome por Daniel. Solo dormí, tranquila y en paz. La mañana siguiente desperté con el canto de los pájaros que venían a comer a los comederos que Roberto había colgado en el patio. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había cenado con mi familia durante décadas. Mi casa estaba en silencio, pero no era el silencio tenso de antes. Era el silencio de la paz, el silencio de una mujer que había defendido su hogar y había ganado. A los 68 años había aprendido algo que debería haber sabido antes, que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad, que una familia real te protege, no te explota, y que a veces la única manera de salvar a las personas que amas es enseñándoles a distinguir entre quién realmente los ama y quién solo finge hacerlo. Daniel tenía 35 años. Era lo suficientemente joven para rehacer su vida, para encontrar a alguien que lo amara por quien era realmente, no por lo que podía darle. Y yo tenía mi casa, mis recuerdos y la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. El anillo de compromiso de la abuela María había sido recuperado. Estaba guardado en mi caja fuerte, esperando el día en que Daniel encontrara a la mujer correcta. Alguien que viera ese anillo como lo que era, un símbolo de amor duradero, no como una oportunidad de negocio. Por ahora, eso podía esperar. Tenía mi jardín que cuidar, mis amigas que visitar y una vida tranquila que disfrutar. Había ganado algo más valioso que cualquier venganza. Había recuperado mi paz y la relación con mi hijo. Y eso era más de lo que Paola nunca podría quitarme.